no de inmoralidad del señor Castillo, que parece evidente, no de inmoralidad de muchos congresistas, que parece evidente, tanto de un lado como de otro, sino estamos ante un problema muchísimo más grave. Estamos ante un sistema político que no da más, un sistema político cuyas características producen Castillos, producen Acuñas, producen Fujimoris, producen Lunas, producen López Aliaga. Ese es el problema. Entonces, pero le quiero ceder la palabra a Diana Pasaca, que es analista política y es de Puno, a José Luis Ramos, de Arequipa, y a Alfredo Galindo, de Trujillo. Le doy la bienvenida a los tres. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo quisiera que comencemos con Diana. ¿Cuál es la opinión que tienes, Diana, de todo esto que está pasando? ¿Y cómo lo están percibiendo desde Puno, desde el sur del país, que además se ha convertido como en el espacio favorito de los políticos? Ha ido Antauro Humala, ayer está hoy día, creo, Martín Vizcarra también haciendo su recorrido, ¿no? Pero ¿qué es lo que tú piensas con respecto a todo esto, Diana? Muy buenos días, Nicolás, muy buenos días a todos y a los seguidores. Es verdad, ¿no? Puno es un lugar donde muy apreciado por los políticos y hemos estado recibiendo varias visitas seguidas en estos últimos días. Bien, yo primero me quiero sumar a tu indignación, de verdad, que eso que tú has mencionado se vive en cada rincón de este país y más aún en el sur del Perú, acá en Puno, en zonas donde ni siquiera se atiende las necesidades de la población, donde vivimos una inseguridad tremenda, donde hay un incremento de los alimentos que afecta directamente a la familia, a la canasta familiar. Y lo que estamos viendo en este momento, lo que está viviendo nuestro país, acá especialmente, lo sentimos como una forma de amedrentar de repente el voto popular, porque si bien es cierto, desde Puno incluso se ha apoyado en un 90% aproximadamente al señor Pedro Castillo, y nosotros, o por lo menos la gran mayoría, lo que esperamos es que se pueda trabajar, se pueda hacer las cosas que se había comprometido en la campaña. Vemos que no se le permite, ¿no? Y eso es lo que más o menos te van a decir acá en Puno, no se le permite desde el legislativo, y ahora este tema de las denuncias constitucionales desde la Fiscalía, que tiene de verdad fundamento, que tiene, pero el problema estamos en el mismo tema enfrascados sobre si esta Constitución representa o no y tiene o no los mecanismos necesarios para poder sancionar y cuestionar lo que estamos analizando, ¿no? Ahora, ¿por qué no nos vamos con José Luis a Arequipa? ¿Qué es lo que dicen los arequipeños? Y los arequipeños pensantes, que son la mayoría, dicho sea de paso, hay que reconocerlo. Todos y todas. Muy buenos días, Nicolás, muy buenos días con quienes me acompañan en la mesa y con la audiencia. Bueno, como se ha dicho hace un instante, en primer lugar existe pues una gran indignación, existe un gran desencanto, hay mucha gente que se siente traicionada. Decías hace un instante, ¿qué les estamos diciendo a los jóvenes? ¿Qué les estamos explicando o mostrando de que se puede cometer delitos y no pasa nada, etcétera? Pero aquí el problema es quién en el Perú podría ser esa persona que encarne esos valores y por tanto pueda darnos lecciones de moral. O sea, si a quien va a criticar a Pedro Castillo es López Aliaga, Acuña, Fujimori, entonces esas críticas de inmediato se desdibujan, ¿no? Si una acusación como la que ha hecho la señora fiscal en base a una investigación preliminar que parece bastante bien sustentada, es suficiente para asumir que el presidente es incapaz moralmente de forma permanente, entonces no se entiende ninguno de los votos para la señora Keiko, porque la señora Keiko no tiene una investigación preliminar ni una investigación preparatoria.
tiene una acusación fiscal con más de 30.000 folios por ser jefa de una organización criminal. Es decir, que si hubiera ganado la señora Keiko, al día siguiente hubiera habido que darle vacancia. Es exactamente el mismo argumento y con mucha mayor contundencia. Entonces estamos ante un problema no de inmoralidad del señor Castillo, que parece evidente, no de inmoralidad de muchos congresistas, que parece evidente, tanto de un lado como de otro, sino estamos ante un problema muchísimo más grave. Estamos ante un sistema político que no da más, un sistema político cuyas características producen Castillos, producen Acuñas, producen Fujimoris, producen Lunas, producen López Aliaga. Ese es el problema. Entonces, si finalmente, como Martín Vizcarra lo ha dicho, Puno, que también está cuestionado por actos de corrupción, se van todos, con este sistema político, en teoría, ingresaría más de lo mismo. Entonces, la cosa es muchísimo más grave de lo que habitualmente se expresa, ¿no? Y esa gravedad se soluciona, como mencionabas hace un instante, preguntándonos los ciudadanos y ciudadanas qué hacemos al respecto. No podemos preguntarnos qué podemos esperar de nuestras autoridades, porque ya hemos visto lo que ocurre cuando hacemos eso. No podemos esperar más. Hay que actuar protagónicamente para solucionar la crisis del sistema político, no de gobernabilidad ni de actos de corrupción al más alto nivel. Esto es un asunto mucho más de fondo, que no se resuelve solamente con una vacancia, ¿no es cierto? Porque lo que viene... Yo quisiera que vayamos a la pausa, estoy obligado a ir a la pausa, y regresemos con Alfredo Galindo desde Trujillo para que nos diga qué piensa él de cómo salir de este entrampamiento en el que estamos. Infernal entrampamiento. Regresamos. Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. Estamos conversando con Diana Pasaca de Puno, José Luis Ramos de Arequipa y Alfredo Galindo de Trujillo sobre la situación política esta tremenda en la que estamos. Y José Luis ha dicho algo muy crudo, ¿no? O sea, porque nos ha puesto en contexto. Se está diciendo que Pedro Castillo tiene que ser vacado porque hay evidencia de que está involucrado en la comisión de delitos. ¿Qué nos hubiéramos hecho con Keiko Fujimori de presidenta cuando no solamente está investigada, está enfrentando un juicio, ¿no? Por ser parte de una organización criminal? O sea, como dice José Luis, hubiera habido que procesar la vacancia el 29 de julio, al día siguiente de su instalación. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a que no es solo el tema de cómo salimos de esta crisis donde hay una denuncia o una acusación constitucional contra el presidente, sino que esto es una crisis política más profunda. Ahora, ayer Eduardo Málaga decía, pero por algún lado hay que empezar. Empecemos por la vacancia, decía Eduardo Málaga, el congresista que está promoviendo la vacancia, aunque todavía, entiendo, no ha presentado formalmente la moción. ¿Qué dice Alfredo Galindo desde Trujillo? Buenos días, Nicolás, Diana, José Luis. Mi saludo para ustedes desde Trujillo, La Libertad. Es indudable que es una situación difícil. Estamos en un entrampamiento producto de esta crisis política de nunca acabar, porque desde que el Perú recupera la democracia, a excepción de Belaúnde, nuestros demás presidentes han estado en problemas de carácter judicial y han puesto en tela de juicio pues, su gobierno con altos temas de corrupción. Aquí, por ejemplo, en La Libertad, estamos entrampados. ¿Producto de qué? Que la tercera etapa de Chavimochic no se puede desarrollar porque simplemente tenemos un tema pendiente con Odebrecht, quien está reclamando millones de dólares al Estado para poder continuar esta obra. Un laudo arbitral larguísimo. ¿Producto de qué? La corrupción, pues. Y esto porque no se transparentan los contratos, o al hacerse los contratos con estas transnacionales, ha habido alta dosis de corrupción que al final de cuentas los liberteños y los peruanos en general lo pagamos. Esto es un círculo vicioso. Sacamos un presidente hoy, ¿y quién viene? Antauro Humala, Keiko Fujimori, Acuña. Entonces creemos que los actores sociales debemos ya actuar, porque bajo este sistema siempre va a ser la constante. Cambiamos nombres, pero los personajes de fondo siguen, Nicolás, Diana, José Luis, y eso nos preocupa mucho.
hay un sistema político diseñado como para que la misma gente esté allí, siempre permanente. Exitosa. Entonces, ¿cuándo vamos a cambiar? El sistema legal también ayuda. Recordemos que antes el presidente de la República nombraba a los magistrados de la nación y muchos esos magistrados con tinte político aún subsisten. Por eso es que nunca el Poder Judicial ni el Ministerio Público los tocó. Ahora Pedro Castillo se encuentra con magistrados que él nunca nombró, no estuvieron los partidos políticos de por medio, es la primera vez. Sabemos que este señor está inmerso en algunos hechos escandalosos de corrupción, su familia, su entorno, que merecen ser investigados, pero sabemos también que bajo este esquema de la denuncia constitucional el proceso va a ser larguísimo. Primero Castillo va a terminar su gobierno antes que el proceso judicial contra Castillo de iniciarse termine. Entonces hay que hacer nosotros los actores sociales, los periodistas actuar con más responsabilidad, la ciudadanía al momento de emitir su voto, que no nos ofrezcan un menú de impresentables, estimados amigos, para que uno se encuentre al momento de votar entre la espada y la pared. Hay que diseñar estrategias alternativas para que esto cambie ya en el Perú y no continuar bajo la misma rutina. Ahora, el otro día, quiero compartir esto con ustedes, conversaba con un amigo argentino sobre la tragedia del Perú y nos remontábamos a los orígenes de la República. Y un hecho constatable y sorprendente sobre el que no reflexionamos suficiente es que en la misma base de la fundación de la República, nuestros principales héroes de la independencia, ¿quiénes son? San Martín argentino y Bolívar venezolano. Es decir, la independencia la proclama un argentino y la consolida un venezolano. Y la composición de los ejércitos que se enfrentan en Junín y en Ayacucho, es decir, exitosa. La mayoría de los peruanos, por así decirlo, estaban en las filas realistas. Es decir, no hubo, como debió ocurrir o como ocurrió en otros países, una revolución ¿no es cierto?, de la élite peruana que quería liberarse de la dominación española y negociar con el mundo y tener su propia república y elegir sus propias autoridades, sino fue casi impuesta la independencia. El problema es que han pasado 200 años y seguimos sin generar una clase dirigente. Entonces, por eso yo le transmito la pregunta: ¿por dónde empezamos para construir partidos políticos que merezcan el nombre? ¿Por dónde empezamos a construir una nueva clase política? Te pregunto, Diana. Gracias. Mire, ya hemos escuchado lo que nos comparten desde otros puntos de nuestro país y todos apuntamos a que hay problemas de fondo que tenemos que atender. El tema de la crisis política, porque no tenemos líderes que de verdad representen la voz del pueblo y que, bueno, todo el mundo habla de pueblo, ¿no? Llega al cargo y no atan ni desatan, y al contrario vemos estos resultados que se está notando desde el Ejecutivo. Y ojo, en el Legislativo también nosotros tenemos gente muy observada y en casi todas las entidades del Estado, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para empezar algo de fondo? Y ahí decían... necesitamos mejorar el sistema político, necesitamos mejorar por ahí el sistema electoral, y creo yo que trabajar en un tema de fondo sería, y a lo que tú apuntabas, ¿no? 200 años de independencia, y qué cosa hemos cambiado, qué cosa hemos logrado. Es que lo que hemos construido en este país no obedece a nuestra realidad, nuestras normas, nuestro sistema de gobierno, etcétera, etcétera, tantos otros temas obedecen a copias de otros países, a otras realidades. Creo que tenemos que construir lo que se llama la autodeterminación, ¿no? Desde el interior hacia el exterior. Y por ahí el tema del debate sobre el cambio de la Constitución resulta interesante, aunque no lo quieren hablar, a pesar de que el tema de la Constitución es un debate de hace más de 20 años y que para tiempos de campaña es muy bueno utilizarlo como discurso, ¿no? Pero cuando ya llegan al gobierno se olvidan de ese tema. No sé si por ahí empezamos a ver temas de fondo
con nuestra Constitución, porque la Constitución viene a ser la madre del cordero y donde tiene pues la estructura de cómo se llega al Estado, tiene cómo vamos a poder acceder al tema de los cargos públicos, de los cargos políticos, porque incluso dice que los partidos políticos permiten la manifestación de voluntad del pueblo, pero en este momento los partidos políticos de verdad están sumamente desacreditados. Ahora, José Luis, ¿tú qué dices? Porque el problema es que incluso... es decir, si se convocara una asamblea constituyente en el buen sentido de la palabra, es decir, una constituyente concebida como un punto de encuentro fundacional, ¿no es cierto?, donde todos los peruanos busquemos todo aquello que nos une y las reglas de juego que van a marcar nuestras vidas y los objetivos que tenemos en común, que es una circunstancia en la que claramente no estamos puestos hoy, porque hay una cosa previa, ¿no es cierto?, que es el problema de los partidos. Entonces, ¿de dónde deben salir los partidos? ¿De los emprendedores? ¿De dónde tiene que partir esa chispa como fundacional de una nueva clase política en el Perú? Como decías, nosotros somos una república fallida y lo que prometió Castillo el día de su primer discurso fue eso, construir una república de ciudadanos y ciudadanas. No ha movido un dedo para cumplir ese objetivo, lo que demuestra que jamás estuvo en sus planes llevar adelante ello. Si hacemos una asamblea constituyente en la que, por ejemplo, estén representados los pueblos originarios y también fuera electa la señora María del Carmen Alba, ¿qué le diría a los pueblos originarios? Que son 20 carpas, que ella no tiene nada que ver con ellos y por eso rechazó la presidencia de la Comisión de Pueblos Originarios. Entonces, la situación del país es tremendamente compleja. Ahora, este asunto de los partidos políticos no son realmente partidos políticos y entonces las normas electorales, las leyes, debieran impedir el funcionamiento de organizaciones que han sido creadas para beneficiar intereses particulares. Si un partido se pone como símbolo la letra de una de las personas, entonces esa persona ya no es el líder o la líder de ese partido, sino es su dueño, su dueña, y eso no es un partido político, ¿no? Si Renovación Popular tiene la R, no de Renovación, sino de Rafael, Peruanos por el Cambio, PPK, Acuña, la A, Ollanta, la O, Toledo, la T, y ahora Antauro dice que va a crear un partido que se llama Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Unidos, por no sé qué más, para que salga Antauro. Entonces, esos no son partidos. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo debe responder la ciudadanía? En primer lugar, lo que tenemos que convencernos es de que se nos ha robado la democracia. Esto no es una democracia propiamente dicha. La democracia consiste en la posibilidad de decidir, no de elegir, y quienes son electos y electas hacen lo que mejor les parece, a espaldas de lo que la ciudadanía piensa u opina, y por eso el transfugismo es pues una cosa aberrante en cualquier democracia y se ha institucionalizado en el país, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es, si queremos fortalecer la democracia, politizarnos. Y las universidades, por ejemplo, son el espacio ideal para eso. Siempre lo fueron. De allí salieron los verdaderos militantes, los verdaderos líderes de cualquier tendencia política, de izquierda, centro, derecha. Eso es lo de menos. Lo importante es tener una. Pero desde los 90 empieza un proceso de despolitización de la universidad, una prédica en que lo que hay que hacer en la universidad es aprender lo que nos enseñan en los cursos y desvincularnos de todo lo que significa política. Eso hay que retomar nuevamente, porque es parte de la formación integral de las personas. No se puede ser un profesional si uno no tiene convicciones políticas claras, fuesen las que fuesen. Estas elecciones regionales y municipales han sido una pérdida de una oportunidad en ese sentido. Los candidatos y candidatas debieron hacer política, pero no han hecho política, han hecho marketing electoral. No han dicho mi visión política para la región es tal. Lo que han hecho es prometer videocámaras, prometer puentes, asfaltar calles, etcétera. Eso no es política. Entonces hemos estado ante unas elecciones políticas que no eran políticas y ahora vamos a tener unas autoridades políticas que no son políticas y cuando se pronuncien, si es que lo hacen, respecto, por ejemplo, a este tema
de si la acusación de la fiscal de la Nación merece vacancia o no, muchos de sus votantes se van a quedar sorprendidos cuando digan que sí o cuando digan que no, porque van a sentir que no los representan. ¿Y por qué no los representan? Porque no ha habido elecciones políticas propiamente dichas, y entonces yo no voto por quien tiene ideas similares a las mías, sino voto por quien hizo una mejor campaña electoral y prometió cosas que yo considero urgentes para mi distrito, para mi provincia, para mi región, ¿no? Entonces, se ha perdido esa oportunidad y entonces hay que empezar prácticamente de cero, pero la solución no va por la política es sucia, todos los políticos son corruptos, sino la solución va por, si no hacemos política, dejamos que que la haga quien la está haciendo en estos momentos, con las consecuencias que todos estamos lamentando. Ahora, hay una información que circula, de fuentes, la verdad, que en otras oportunidades han sido bastante confiables, en el sentido de que en las próximas horas o días van a aparecer no solo testimonios relevantes de personas seriamente comprometidas en el entorno presidencial en una serie de decisiones y de hechos que tienen que ver con de personas que han sido testigos de actos de corrupción, sino que además esto está acreditado con documentos, con comunicaciones telefónicas e incluso con videos. O sea, en el caso que esto ocurra, que conociendo la historia reciente del Perú es altamente probable, lo que seguramente se va a poner en el centro de la atención es la vacancia. Pero la pregunta es, yo se la traslado a Alfredo Galindo, que es la pregunta que se hace mucha gente. Bueno, ¿y después de eso qué? En el caso de que ocurriera, digamos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que viene después? ¿Cuál es el siguiente paso desde el punto de vista práctico, no? Hay un dicho que dice que cada nación tiene los gobernantes que se merece. Y creemos que la falta del cultivo de valores morales debe empezar desde casa. Como decía mi padre, el problema no es de leyes, el problema es del hombre, y el hombre sale de la casa. Ahora, ¿qué hay que hacer después de esto? De acuerdo a lo que se viene, creo que la solución antes que legal en cuanto al presidente es más que nada política. Sacar un presidente, pero después ¿qué? Ahora, el tema en cuestión Exitosa. Es que aquí en el Perú adolecemos de una formación política, una formación integral de todos. Tenemos un presidente que recién está aprendiendo a ser presidente, mis amigos. Pero esto no solamente ocurre en el presidente. Tenemos jueces, por ejemplo, y fiscales. Quien habla es abogado. ¿Hay una formación, una escuela de jueces, una escuela de fiscales en el Perú? No, porque cuando la Junta Nacional de Justicia nombra a gente que nunca ha sido preparada para ser jueces y fiscales. A nosotros en las facultades de Derecho nos preparan para ser abogados. Y uno recién entra a aprender. Y cuando uno postula a la magistratura, es indudable que entra a aprender. ¿Cuánto demora ese periodo de aprendizaje? ¿Medio año? ¿Un año? Y esto es. Pero si es que esta persona, que es evaluada al nivel académico nada más, si tiene 3 doctorados, 5 maestrías, estás adentro. Pero, ¿y su formación moral? ¿Quién es? ¿Quién es tu hermano? ¿Quién es tu familia? ¿Tiene antecedentes? Hay magistrados que inclusive están en matrimonio o son parejas de gente que está requisitoriada por delitos comunes, o sea, en la cárcel. Eso no se puede permitir en el Perú y vamos a seguir una constante. Para participar en política, en un partido político, ¿cuál debe ser tu currículum? ¿Ser buena persona? No. Mientras más avivato eres, mientras más la sabes hacer, eres un buen candidato, porque la gente sana no es permitida para participar en una lista política a elecciones, por más buena intención que tenga, por más buen cartel personal que posea. Entonces, ¿qué nos viene después? Lamentablemente, el futuro no es muy positivo, según mi criterio. Por eso es que esto merece un redireccionamiento desde la sociedad misma, desde la casa, Nicolás, Diana, José Luis y todo el Perú que nos está escuchando. Mientras no cambiemos nosotros como personas, mientras no cultivemos a nuestros hijos los valores, mientras uno sea materialista, porque más ve en el dinero la salvación, claro, no es la salvación, pero sí, para muchos
es la panacea para salir adelante, mientras no seamos humildes al ocupar un cargo público. Yo soy designado como presidente, como juez, como fiscal, se me hincha el pecho y me olvido de los de abajo. Eso hay que cambiar en la escuela, en la educación, que tenemos que rediseñar todo ese esquema, Nicolás, porque el futuro que se nos viene es muy negro. Yo me pregunto, le juro todos los días, qué es lo que cada uno puede hacer, o sea, qué es lo que yo puedo hacer de donde estoy. Y yo soy consciente que tengo un espacio privilegiado y que tengo una responsabilidad y yo trato de asumirla con la mayor consecuencia posible. Es decir, que un medio de comunicación como este sea un espacio, en primer lugar, para plantear esta discusión, con coraje, sin temor. O sea, hablemos de esto claramente, en primer lugar. Y en segundo lugar, escuchemos. Por ejemplo, ustedes están acá, ¿por qué? Porque creo que es una obligación escucharlos. No solamente porque son analistas, porque son personas inteligentes, exitosas en sus rubros, sino porque representan a ese Perú al que no se escucha, porque resulta que en el Perú la única opinión que importa es la de los opinólogos de Lima, ¿no es cierto? Esos son los que deciden lo que está bien y lo que está mal, y los grandes medios de Lima, eso hay que cambiarlo. Entonces, por eso yo les paso la pelota a ustedes. Yo creo que yo estoy haciendo mi parte, abrir el espacio, utilizar el medio de comunicación para poner en el centro de la agenda lo que la gente está esperando desesperadamente, valga la redundancia, que se ocupen de sus problemas. O sea, ¿en qué momento vamos a enfrentar los problemas que agobian a los ciudadanos en todos los sentidos? No tengo que repetirlo, la gente la vive cada día. ¿Qué hacemos? Diana, mi querida Diana, ¿qué hacemos? Dime tú, ¿por dónde empezamos? Oye, es tremendo lo que estamos viviendo y la población de a pie es la más afectada definitivamente en toda esta crisis política en la que hemos entrado en este país. Y ojo que no es un tema nuevo, sino que cada vez se ahonda más, ¿no? ¿Podemos llegar más lejos? Cada vez nos preguntamos, o sea, ¿podemos caer más abajo? A veces me pregunto, ¿podrá pasar algo peor todavía de lo que estamos viviendo? No sabemos, espero que no, más bien, pero tenemos que ver salidas. No podemos seguir, si es verdad, el presidente está seriamente cuestionado, tiene que hacerse las investigaciones y, ojo, nunca en este país, en 200 años de vida republicana, con cuántos presidentes se había hecho lo que se está haciendo con este presidente. En buena hora, pero así como a él se le está investigando, a todo su entorno, así nos gustaría también que nuestro sistema de justicia, el Ministerio Público, haga lo mismo con todos los políticos cuestionados. Y ya está además, incluso hasta recalcar el tema del congresista violador, que no tiene denuncia constitucional, el tema de otros excongresistas que también han incurrido en actos de corrupción, no importa en mayor o menor cuantía, ¿no? Porque acá de repente los montos varían, pero el hecho es que han cometido y que se sigue cometiendo delitos. Entonces, nosotros desde la población, desde la ciudadanía, estamos cansados de ver de que no se toque los temas que necesitamos, más aún en este momento, donde todo el mundo ha entrado en una crisis alimentaria, económica, sanitaria y etcétera, etcétera, que no nos permite seguir mejorando nuestras condiciones. Creo yo que es urgente ver el tema de poder analizar. Ojalá que lo puedan hacer desde el cambio de la Constitución y de repente insisto en lo mismo porque siento que es la base de todo lo que pasamos, incluso aún para sancionar a un presidente como corresponde, porque no lo señala la Constitución, no dice que puede ser denunciado o acusado por corrupción, por ejemplo. Y luego es un tema tan profundo, estructural, porque ya lo marcaba Alfredo y decía, necesitamos trabajar con la familia, lo decía José Luis también, desde la corresponsabilidad de la población. Necesitamos de verdad empezar por algún lado y creo que el inicio sería hablar sobre el tema de nuestra Constitución para que todos podamos, los que estemos en contra o no, de repente debatir sobre si la cambiamos o no como primer tema y ahí parte por entrar a un referéndum
y luego empezar a caminar, Claro. porque esto que vivimos no se va a cambiar para mañana, para un año. Estamos hablando de construir algo muy profundo y para que dentro de 10, 20, 30 años podamos ver resultados. Nos quedan 4 minutos. Yo quisiera compartirlos entre José Luis y Alfredo. Por favor, José Luis, en 2 minutos, si tú pudieras resumir lo que crees que hay que hacer. Bueno, en primer lugar, decías hace un momento que el congresista Málaga planteaba que hay que empezar por la vacancia, pero el congresista Málaga proviene del Partido Morado. El Partido Morado consideró nefasta la vacancia contra Vizcarra, ¿no? Y que lo que hizo Merino era absolutamente condenable, y por eso Sagasti finalmente asume la presidencia. Él se hace elegir por un partido que plantea esas cosas y de pronto se convierte en el adalid de la vacancia, no ahora, sino desde hace ya buen tiempo, cuando había muchas menos pruebas, cuando había muchos menos indicios, etcétera, ¿no? Su partido se divide, una parte se va a una bancada, él se queda alejado de ello, en la práctica es un tránsfuga. Entonces, si nosotros no vemos en nosotros mismos parte del problema, sino que señalamos en este caso al presidente Castillo como la única causa del problema, entonces la solución es que salga Castillo y se arregla el asunto. Pero ¿quién ingresaría en lugar de Castillo? Ya están acusando constitucionalmente a Dina Boluarte. ¿Quién va a entrar? ¿Quién es ese congresista que gozaría de legitimidad? Si salen esos videos, esas grabaciones que mencionabas hace un instante, la gente las va a considerar veraces cuando quien las va a mostrar son medios de comunicación que no gozan de la credibilidad de la población, porque recuerdan muy bien lo que hicieron en la segunda vuelta electoral, comportándose sin nada de objetividad ni imparcialidad, etc. Ese 20% que apoya a Castillo va a creer ahora que esas pruebas sí son contundentes y ahora le retire el apoyo. No va a haber manifestaciones de la ciudadanía, que ya las está convocando el gobierno para defender que Castillo se mantenga en la presidencia. Hay posibilidades de una tranquilidad social si es que hay vacancia. La cosa es sumamente compleja y el Congreso no asume esa complejidad, sino actúa de manera simplista, lo que es tremendamente lamentable. Tenemos 2 minutos, por favor, para terminar, Alfredo. Gracias, Nicolás. Lo que se requiere es transparentar. Los actores políticos actuales tienen toda su cuota de responsabilidad, principalmente en el Congreso. Se atropella a periodistas hace unos días en Palacio de Gobierno y sale una de las críticas a esta actitud. ¿Quién? Mari Carmen Alba. ¿Qué hizo el Congreso bajo su gestión? También atropellar periodistas. Entonces, creo que estamos en estos dimes y diretes tirándose dedos por parte de los actores políticos, y allí no está la solución. Nosotros como ciudadanos debemos exigir la transparencia de los actos públicos de todos, ¿no? Que se hagan públicos los contratos antes de que se firmen, para evitar corruptelas y los actores sociales podamos también opinar, y sobre todo también que se haga una mejor selección de todos quienes nos van a gobernar, quienes nos van a cuidar, quienes entran a la policía, gente requisitoriada. Al final de cuentas, suboficiales de tercera están en los penales. Así no se puede cambiar el país. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias a los tres. Yo creo que a veces, más que tener respuestas, el mérito está en plantear las preguntas, ¿no? Y yo creo que hemos planteado bastantes preguntas que nos deberían ocupar a todos los peruanos. Porque yo creo que la conclusión final es que si los ciudadanos no nos comprometemos a cambiar las cosas, no van a cambiar nunca. Desde donde estemos, en el nivel de lo que podamos hacer. Algunos tendrán más poder, más capacidad de influencia que otros, es cierto, ¿no? En el barrio, en el colegio, en la universidad, en el colegio profesional, en la empresa, donde esté, ¿no es cierto? Yo creo que cada uno puede hacer algo porque las cosas sean distintas y hay que ponernos en acción. Muchas gracias a los tres, un honor tenerlos con nosotros. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Esto es Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz. Volvemos.